Los Calaqueya no planean. Su maldad no tiene límites. Si entran al reino, matarán a todos los niños inocentes. Y buscarán y violarán a todas las mujeres. Destruirán todo lo que se encuentre y se interponga en su camino. ¿Qué tan grande es el ejército Calaqueya? Son 100,000. ¡Prepárense! ¡No rompan filas! ¡Deprisa! Como los cultivos asolados por langostas, los pueblos atacados por los Calaqueya quedarán desiertos e infértiles. Mientras protegemos a nuestra gente por un lado, debemos planear un ataque por el otro. Descubrir el mejor plan de ataque posible. Estrategia del tridente. Nadie la ha usado nunca. ¿Quieres ir a la guerra con una estrategia que no se ha probado? Si nadie la ha usado, los Calaqueya tampoco se lo esperan. Por eso debemos implementarla. Voto porque la usemos. La apruebo. Esta es la única entrada a nuestra ciudad. Catapá, ¿cuántos hombres necesitas para poder detenerlos? Dame una cifra. 5,000, señora. Les daré muchas armaduras y lanzas. Y construiré un muro con ellos. Yo me encargaré de las fuerzas del norte. Yo seré responsable por el frente del sur. Según nuestras fuentes, el jefe Calaqueya permanecerá atrás, enviando a la mitad de su ejército al frente. Con la clase de formación que tenemos y nuestros instrumentos de guerra, podremos repeler esa clase de ataques durante 3 cuartos. Pero debemos matar al jefe durante ese momento. Su ejército, sin un general, se desbandará. En medio de la batalla, ambos príncipes, junto con la caballería, atacarán al jefe por ambos lados. Les tomará un cuarto darse cuenta de la estrategia que estamos haciendo y preparar un contraataque. Será suficiente, madre. La victoria será nuestra. La mitad del tiempo será suficiente. Te traeré su cabeza sobre una bandeja. ¡Excelente! Eso también resolverá el dilema sobre quién debe convertirse en el rey. Sí, el que mate al jefe Calaqueya subirá al trono de Maishmati. Mi señor nos ha dado la solución perfecta. Dividan el resto del ejército equitativamente entre ambos príncipes. Bala, Bahu, es su oportunidad de pagar tributo a su tierra madre. Úsenla bien. ¡Alabada Maishmati! ¡Alabada Maishmati! Tu tío te vio la cara al dividir al ejército. Solo te dio herramientas para irrumpir en el fuerte. ¿De qué te servirían en campo abierto? Las máquinas de flechas y los carruajes de espadas, todos los tiene Bala. Maldición. Debiste decir algo al respecto, Bahu. Esto le garantizará el trono de Mahismati a su hijo, mi señor. Engañó a Bahubali de manera brillante. ¿Engañar? Si no puede dar la cara para exigir el ejército y las armas correctas, ¿qué hará en el campo de batalla mañana?
Yo solo hice más fuerte al que ya era fuerte. Eso no es engañar. Eso es gobernar. Oye, ¿quién es? Disculpe, mi señor. El príncipe más joven nos pidió que saquemos las tiendas y las llevemos. ¿Eh? साम्राज्ये पतते यस्य वीक्षणम् तस्य शीर्षं खड्गच्छिन्नं पततां रणभूतले अश्वत्थय आदित्यान्वितः स्वर्णसिंहासनध्वजम् ¡Bienvenido, Vaya la Deva! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Es un ritual milenario. Si no sacrificas al animal, será un mal augurio. ¡Así es, mi príncipe! Si no hace el sacrificio, la diosa se enojará con nosotros. ¿Por qué saciar la sed de sangre de la diosa con un animal inocente? Cuando puedo ofrecerle mi propia sangre. ¡Alabado Mahishmati! Hagan caso a la voz de su mensajero. Mahishmati será benevolente y clemente. Si hacen lo que les pide y se retiran ahora mismo, no habrá guerra. Es su última oportunidad. Dejen sus armas y los perdonarán. Supe que les prometiste a tus hijos que aquel que logre matarme sería coronado como rey. Si no paran esto, será una terrible tragedia. Su ejército es mucho más grande. ¿Y qué tal si ambos mueren a manos mías? Aún están a tiempo o todos morirán. Los conquistaré a ustedes y a su reino. Y después vamos a tener un hijo tú y yo. Y entonces sí podrás coronarlo como todo un rey. Si hace esto, terminará todo. Mejor ríndanse y salven a su madre. Lo quiero vivo. Lo quiero vivo. Aunque le corten los brazos y las piernas y quede bañado en sangre. Tendrán que luchar vivo. con fuerza, con vivo, valor le y corten coraje. los brazos y Si las quieren piernas ganarles, y peleen quede sin bañado en miedo hasta el sangre. final. Cuando los buitres le saquen los ojos y devoren sus entrañas, entonces debe estar vivo para sentirlo. ¡Catapá! Mi señora. ¡A sonar la caracola!
levanten sus armas en nombre de la muerte. En nombre de la gloria. sus armas! ¡Ahora! ¡Ataquen y mátenlos! ¡Resistan! ¡Con valor! ¡Resistan! ¡Resistan! ¡Con valor! ¡Grupo de espadas al frente!
వ్యూహం ఆరంభం. Ahora muéstrenles nuestra arma secreta. ¿Qué hace Valladeva? युवराज Querido príncipe. ¡Atención! Caben ahora con su defensa. ¡Resistan! ¡Resistan! ¡Todos!
Nuestras defensas están deshechas. La bandera enemiga está en el suelo de Mahishmati por primera vez. Es el fin. Es nuestra muerte. ¡Soldados! ¿Qué es la muerte? Pensar que el enemigo es más fuerte que nuestra resolución, eso es la muerte. La cobardía en el campo de batalla es la muerte. No decapitar al monstruo que insultó a nuestra madre, darle la espalda al enemigo y correr ante su arremetida, eso es la muerte. Así que para que pueda decir que ningún monstruo tocó a mi madre y que no permití que sus sucias palabras mancharan mi suelo y mi tierra, así que seguiré cabalgando para defenderlos y daré mi vida si es necesario o moriré en el intento. Ahora díganme, ¿quién está conmigo? ¿Quién morirá conmigo? ¡Yo! ¿Quién vencerá la muerte y seguirá viviendo conmigo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Alabada Mahishmati! ¡Alabada Mahishmati! ¡Alabada Mahishmati! ¡Setupati! In Mahatti Chuhur!
Lo quiero vivo, cuando los buitres le saquen los ojos y devoren sus entrañas. Aunque le corten las piernas y los brazos, debe estar vivo para sentirlo. ¡Mi hijo! ¡Oye la deba! ¡Oye la deba! Mi hijo mató a Calaqueya y ganó la batalla. Mi hijo ganó la guerra para nosotros. Por el futuro rey Vayaladeva. ¡Viva Vayaladeva! ¡Viva Vayaladeva! El valor de Vayaladeva será venerado en Mahishmati durante generaciones. Sus victorias serán grabadas en templos y palacios. Hoy proclamo a mi hijo Vayaladeva como el comandante de las Fuerzas Armadas de Mahishmati. Proclamo a Bahubali como rey de Mahishmati. Shivagami, ¿qué estás diciendo? Mi hijo, nuestro hijo, mató al jefe Calaqueya. Lo viste con tus propios ojos. Él debe ser el rey. ¡Solo él! El mérito de un rey no se evalúa por los enemigos que ha matado, sino por la gente que ha salvado. Durante la batalla, Vayaladeva se concentró en deshacerse del enemigo, mientras Bahubali se preocupó por proteger a su gente, a sus hombres, protegernos a todos. Esa es la diferencia entre un soldado y un rey. Si matas a 100 hombres, serás un guerrero. Pero si salvas tan solo una vida, serás llamado un dios. ¿Por salvar a un par de plebeyos, por eso puede gobernar? Bahubali será coronado como rey de Mahishmati en este día. El destino así lo manda. Esa es mi palabra. Y mi palabra es la ley. Bahubali, 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 Amarendra Bahubali.
Nishibudu es el hijo del gran rey. Ojalá pudiera ver a ese gran hombre al menos una vez. Quisiera conocer al dios que fue el padre de mi hijo. No, mi señora. Ese dios ya no existe. Dijiste que ningún enemigo se acercaría a él. También que las mismas armas temían tocarlo. ¿Cómo pudo morir un guerrero tan poderoso? Más severa que la herida de una espada o una lanza. Es una puñalada por la espalda. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo hizo? El traidor. Fui yo. रुकना पाती कल कल अविरल बहती जाती